¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues estoy en la finca y hoy vamos a hacer un video tutorial muy interesante que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora mismo, que va a ser el agua. El origen del agua. Hay cientos, por no decir miles, de canales de acuariofilia en España y en Latinoamérica, y ninguno ha tratado este tema tan sumamente interesante, que es hablar del origen. Fijaros, esto no tiene nada que ver, entre comillas, con los acuarios, pero en cuanto llueve, lo verde que se vuelve todo, el poder que tiene el ser humano para transformar el terreno y el ambiente que le rodea. Esto era una zona de caos, era una zona que no era verde, porque no era verde esta zona, debido a que, bueno, estas plantas son enebros, tenemos también las jaras, tenemos pues plantas que, entre comillas, dañan el suelo para su beneficio, y que no podemos ver hierba, y al no ver hierba luego no vamos a ver tampoco ni siquiera animales, porque no pueden comer esa hierba, esto no lo pueden comer los animales. Y si el ser humano, bueno, transforma un poco el entorno que le rodea, pues puede hacer, bueno, pues maravillas. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo es posible esto y cómo es posible la acuariofilia, porque los peces es una parte muy importante de la acuariofilia, obviamente, pero es que sin agua no podríamos tener, obviamente, peces. Los peces viven en ese medio acuático. Entonces, vamos a explicar por qué la Tierra es tan afortunada y por qué la Tierra tiene agua. Hay mucha gente que no se lo plantea, a otra gente que tampoco pues sabría, entre comillas, decirte por qué hay agua en la Tierra y no hay agua, por ejemplo, en Marte, que podría tener agua perfectamente. Bueno, pues primero vamos a explicar un poco por qué hay agua en el universo. El agua son dos moléculas, H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y aunque parezca mentira, el oxígeno se puede considerar raro en el universo, pero el hidrógeno no. El hidrógeno es tremendamente abundante. Entonces, bueno, por raro que pueda parecer, el agua es bastante abundante en el universo. A ver un momento, porque se me ha ido aquí un poco la pantalla, la veo como muy oscura y no sé si luego se verá así de oscura. A ver. Bueno, me imagino que será una protección del móvil. Me he sentado para hacer el video tutorial. Bueno, pues lo que os digo, aunque parezca mentira, el agua es muy abundante en el universo. El problema, pues que es luego difícil encontrarlo en los planetas. Vamos a hablar un poco. El agua que hay en la Tierra, hay muchas teorías para saber por qué tenemos aquí agua, cómo ha llegado el agua aquí. Pues hombre, la más normal y la más plausible es que ya de por sí las rocas que conformaban, vamos a decirlo, el disco de agregación, congregación, el disco de acreción del sistema solar, pues ya había agua en esas rocas. Y para explicarlo todo tenemos que explicar cómo comenzó el sistema solar. El sistema solar, pues se entiende que fue a través de una nebulosa, como ya hemos hablado, bueno, de un cúmulo de gases, de polvo protoplanetario, protoestelar, por decirlo de alguna manera, que debido a las 4 grandes fuerzas universales que nosotros hemos descubierto, probablemente haya muchísimas más, obviamente, pues al final se acaban concentrando en un punto. Ese punto va adquiriendo más masa, va adquiriendo más temperatura, más presión, y se forma una estrella en ese punto. La estrella barre alrededor de ese punto y bueno, pues va creciendo porque va agregándose más, pues más material. Y alrededor de la estrella pues se forma un círculo, precisamente por la rotación que tiene esta estrella, se va formando un círculo también de material, y ese círculo en determinados puntos va teniendo más masa, más gravedad, pero no la suficiente como para formar una estrella, y entonces se forma un planeta. Y como es normal, por la fuerza centrífuga y por la fuerza rotacional del sistema solar, pues todo lo que va siendo más gaseoso se va quedando en el extremo y lo que va siendo más denso
se va acumulando en el interior del sistema solar. Por eso los planetas más alejados del sistema solar son prácticamente gaseosos y los más internos son más roca, más núcleo sólido. Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque los primeros planetas que están más cerca del sistema solar pues tienen obviamente mucha más materia sólida que materia gaseosa, y eso va a dar lugar a una atmósfera. La Tierra tiene atmósfera, Venus tiene atmósfera, pero Marte tiene una atmósfera muy débil. ¿Por qué Marte tiene una atmósfera muy débil? Y eso tiene que ver mucho con el tema del agua en la Tierra. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta una cosa. El Sol suele tener llamaradas en sus explosiones, vamos a decirlo, nucleares, porque está todo el rato teniendo reacciones termonucleares, pues despide llamaradas. A eso se le llama viento solar. A la expulsión, lo que es residual, por decirlo de alguna manera, pues es una proyección muy fuerte de un viento solar. Y el viento solar interactúa de dos maneras en las atmósferas. Una, que es obviamente el propio viento como tal, desgasta la atmósfera, y dos, porque es material ionizante que, bueno, pues reacciona con el hidrógeno de la atmósfera y va soltando pues diferentes átomos de hidrógeno hacia el exterior de la atmósfera. Y es un desgaste que tienen las atmósferas. Y ese mismo desgaste lo tiene Marte, que está más alejado del Sol que la Tierra. Pero fijaros, la Tierra tiene atmósfera. ¿Por qué? Bueno, pues eso lo ha dado el tamaño de la Tierra. La Tierra es el doble prácticamente de grande que Marte, y eso ha hecho que la Tierra todavía no se haya enfriado. Sin embargo, Marte se ha enfriado del todo. Su núcleo no está rotando interiormente respecto al manto y a la capa externa de Marte, y eso no está generando un campo magnético. Es muy importante el campo magnético que tiene la Tierra y que no tiene Marte, porque el campo magnético lo que hace es proteger la atmósfera de esos vientos solares y de esas reacciones que tienen la capa ionizante. ¿Por qué? Porque desvía totalmente los vientos solares, y la interacción, en vez de tener la interacción de los vientos solares con la atmósfera, lo está teniendo con la magnetosfera, con el, vamos a decirlo, con el escudo magnético de protección. Y ese escudo, como ya os he dicho, se forma como si fuera una dinamo. La Tierra, como sí tiene el núcleo sólido de hierro, es un núcleo sólido, y el manto es líquido, y las capas exteriores de la Tierra, que sería la corteza terrestre, es sólida, pues eso parece prácticamente como si fuera una dinamo. Ejerce un ejercicio de rotación y crea un manto magnético que protege. Y ahora alguno dirá, vale, ya sabemos que no hay atmósfera, pero ¿qué ha pasado con el agua? Bueno, pues ocurre algo bastante interesante. Vosotros ya sabéis que el agua, y si no ya os lo digo yo, pues su estado sólido, gaseoso, pues los tres estados que tiene, y el sólido, los tres estados que tiene el agua, sobre todo aparte de la temperatura, lo que influye es la presión. Si nosotros no tenemos presión atmosférica, el agua hierve por debajo de los 100 grados, se evapora, es una evaporación que no tiene nada que ver con la temperatura, tiene que ver con la presión. Es como si yo ahora mismo, que estoy en la Tierra, teniendo una presión de una atmósfera porque estoy en la superficie, si me ponen ahora mismo de golpe, por decirlo de alguna manera, en el espacio, yo lo que voy a hacer es hervir por dentro, porque hay menos presión y todos los fluidos que tengo van a hervir a la temperatura que tenemos arriba, aunque sea una temperatura inferior a 0 grados, hierve porque no hay presión. Y eso es lo que ocurrió aquí en la atmósfera, lo que ocurrió en Marte y en la Tierra. En Marte, al carecer de esa atmósfera, el agua no tenía presión y entonces, pues ebullicionaba, se evaporaba, y con la interacción ya que tenían los vientos solares, pues directamente se ha ido perdiendo. Hay agua en Marte, igual que hay agua en la Luna, hay agua en todos los planetas, incluso en Venus, que se creía que no podía haber agua debido a que estaba más cerca del Sol y que las temperaturas eran altísimas, pero hay agua porque ejerce una presión tremenda la atmósfera y no posibilita que el agua, aunque se evapore, se vaya de la atmósfera. Sin embargo, en Marte sí, pero hay agua todavía. Hay agua en estado obviamente líquido, hay agua en estado sólido, pero en la atmósfera pues apenas tiene ya átomos de agua, por lo que os digo, porque reacciona con los vientos solares. Y ese es el origen del agua en la Tierra. Luego,
Bueno, se especula que el agua vino a la Tierra de varias formas. Una, que vino por pues los cometas. Ya sabéis que los cometas, cuando vemos la estela que van dejando los cometas, eso es hielo, es cuando se van acercando a la parte más cercana del Sol, se evapora ese agua, y cuando se alejan del Sol siguen, pero no los vemos pues porque no se evaporan y no dejan esa estela. Y entonces se cree que, bueno, que el agua vino por los cometas. Es totalmente ridículo, porque la cantidad de cometas que tenían que haber chocado contra la Tierra sería brutal, no tiene ningún sentido. Aproximadamente entre el 2 y el 3% sí se estipula que pueda llegar, que podía haber llegado de cometas, pero el resto era directamente las piedras, no de este tipo de piedras, pero las piedras dentro, aunque parezca mentira, tienen agua, y es lo mismo que ocurre con las piedras de la Luna, tienen una cantidad de agua tremenda, pero están dentro de las propias piedras. Y es la formación primigenia que hubo, pues cuando se formó el sistema solar, todas esas piedras pues tienen agua. Y ya os digo, ¿por qué también se ha descubierto? Bueno, pues porque se ha visto por diferentes marcadores que tiene el agua. Por ejemplo, el agua de los meteoritos tiene unos isótopos radiactivos diferentes al agua que tienen las piedras. Y se ha comprobado que el agua que tienen las piedras es exactamente mismo los isótopos radiactivos que hay en los pantanos y en los ríos. Sin embargo, los isótopos radiactivos que provienen de los cometas pues se encuentran en una medida del 3%, 2% del agua total de la Tierra. Y por eso sabemos que el agua que hay en la Tierra viene ya de cuando estaba formada la Tierra, y muy poca. Y luego todavía menos, aproximadamente el 0,5%, entre el 0,1 y 0,5% de procesos biológicos. Las plantas que vemos aquí realizan fotosíntesis y son capaces de extraer esos átomos de hidrógeno y de oxígeno y convertir agua. Entonces, un 0,1 o 0,5% viene de lo que sería del origen vivo de la Tierra. Bueno, creo que os habrá gustado esta charlita así amena en el campo, que creo que es necesaria porque todo el mundo creo que debería de saber de dónde viene el agua y por qué en la Tierra hay agua y no hay agua en Marte. Y es tan sencillo como eso, básicamente porque Marte es enfrió antes, carece de un escudo protector magnético, que sería el campo magnético como el que tenemos en la Tierra. Eso ha hecho que la atmósfera de Marte se pierda, que antiguamente era igual que la de la Tierra, y debido a eso, pues bueno, el agua hierve, se evapora más fácilmente a unas temperaturas más bajas. Si no, Marte tendría su agua, tendría sus ríos, tendría sus mares, porque Marte las temperaturas, por ejemplo, en el Ecuador oscilan 20 grados positivos, 20 grados negativos. Se podría vivir perfectamente en Marte sin ningún tipo de traje, sin ningún tipo de nada, porque es una temperatura muy estable, pero claro, al carecer de esa protección del escudo magnético, nos viene la radiación, y aparte de venirnos la radiación, pues ya no tenemos ni oxígeno, ni tenemos agua, pues porque se ha evaporado. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chavales.